Son altas horas de la noche y la familia Restrepo se encuentra en su casa de las afueras de Anserma-Viejo. La violencia entre partidos políticos rivales ha llegado a esta zona del país y la zozobra es el pan de todos los días. Tulia, la mayor de 6 hermanos, a sus escasos 10 años ya ha visto de primera mano lo que la gente enardecida es capaz de hacer por los ideales de un partido político, siendo testigo del decaimiento del ser humano en su máxima expresión. Esa noche, Juana, la madre de Tulia, no duerme. Está en su mecedora, alerta a cualquier anomalía que traiga la oscura noche. En el pueblo se había regado el comentario: la caída de la familia Restrepo es inminente. Sabiendo esto, y con la templanza que la caracterizaba, doña Juana en su mecedora no había ido a su alcoba como de costumbre. En su lugar, había tomado la escopeta calibre 16 de su difunto esposo, dispuesta a enfrentar a quien osara atacar a su familia. Tulia, en la alcoba junto a sus 5 hermanos, no dormía. A pesar de su corta edad, sabía del peligro que estaban corriendo. Así que se había propuesto defender a sus hermanos de 8, 7, 5 y 3 años, y un bebé de escasos 8 meses de vida. La carencia con las que había crecido habían hecho de Tulia una niña recursiva, pero que jamás perdió la alegría. Constantemente iba a la biblioteca del pueblo, donde se perdía en lecturas de fantasía, soñando en vivir en aquellos sitios mágicos donde la valentía y la justicia prevalecían. Tulia tenía la costumbre de narrar las historias leídas a sus hermanos, quienes atentos disfrutaban del tiempo compartido con su hermana mayor. Esa noche, Tulia no le había narrado ninguna historia a los niños, solo había intentado que durmieran lo más pronto posible, tarea que había sido imposible, exceptuando al bebé que dormía plácidamente. Todo transcurría en una falsa calma, cuando de pronto un bullicio empezó a escucharse a lo lejos. Doña Juana, siempre frentera, tomó la escopeta y dispuesta a todo empezó a apuntar hacia la oscuridad. Antes de fallecer el padre de Tulia, le había construido una pequeña casa en un árbol, que estaba situada en el patio trasero. El árbol grande y frondoso hacía el sitio perfecto para que Tulia y sus hermanos se reunieran, y ella con gran elocuencia narrara la historia que había leído ese día en la biblioteca. Esa noche, Tulia, presa del miedo, había decidido que es mucho más seguro si ella y sus hermanos se escondían en aquella casita. El bullicio era cada vez más cercano. Tulia se dirigió donde su madre, quien imponente sostenía la escopeta con determinación. «Madre, vámonos», dijo Tulia apenas llegó. «Toma a los niños y llévatelos de aquí», dijo a secas doña Juana. «Vamos contigo, madre», dijo Tulia mientras algunas lágrimas asomaban. «Te digo que te vayas y cuida a tus hermanos». Conociendo de sobra a su madre, Tulia volvió a la alcoba donde esperaban sus hermanos, tomó el bebé en sus brazos y murmurando les ordenó que se tomaran de las manos en pareja y la siguieran. Caminando rápido se dirigieron a la parte trasera de la casa, y estando ahí, Tulia observó en todas las direcciones asegurándose que nadie las veía. Mientras caminaba, Tulia vio en la parantera de la casa a su madre. De pie, sus faldas se movían danzando al viento y sosteniendo la escopeta de su difunto padre. Sintió como el corazón se le arrugaba, pero en ese momento debía preocuparse por la seguridad de sus hermanos. A metros del patio trasero se encontraba el samán, donde estaba aquella casita de juegos. Al llegar empezaron a trepar sin dificultad. Y estando ahí, Tulia les aseguró de que el bebé estuviera bien arropado. Este aún seguía dormido. Sus hermanos se juntaron a ella quedando fundidos en un abrazo. Nadie era consciente de lo que sucedía, a excepción de Tulia. Así ella dejó pasar un tiempo esperando que la noche terminara y así como en los cuentos que ella leía salieran victoriosos. Sabiendo que esa era una manera de olvidar su triste presente, había tomado fuerzas para empezar a narrar a sus hermanos el último cuento que había leído. Después de algunos minutos, sus hermanos habían ido cayendo uno por uno perdidos en un dulce sueño. Ella acariciaba al bebé y con sollozos lloraba en silencio. Habían pasado varias horas y Tulia se dio cuenta que se acercaba el amanecer. Así que decidió ir a ver a su madre. Ella seguía con la gran esperanza de que nada malo había sucedido. Mientras bajaba del árbol se empezó a llenar de ansiedad. Se repetía que no había escuchado ningún disparo y eso daba una gran probabilidad de que su madre se encuentre bien. Tulia llegó al patio de la casa. Todo parecía normal, lo que hizo que sus esperanzas aumentaran, sonriendo levemente. Pero al ingresar a la casa vio todas las cosas tiradas y revueltas. Entonces sintió un gran vacío en el vientre. Siguió caminando mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pasó por el cuarto que compartía con sus hermanos y vio las camas volteadas, ropa tirada en el suelo. El silencio inundaba la casa y ella no entró al cuarto. Solo se dirigió lentamente hacia el sitio donde vio a su madre por última vez.
Cada paso parecía ir al compás con un reloj. Ella estaba aturdida. Aquel sexto sentido del cual presumen las mujeres, esa noche estaba en todo su esplendor. Seguía caminando y las lágrimas no paraban de brotar de sus ojos. Cuando por fin llegó, todo se derrumbó dentro de ella, siendo testigo de la escena más horrible que jamás había visto. Envuelta en un baño de sangre yacía Juana boca abajo. Su pelo estaba esparcido rebeldemente y su vestido entremanchado y roto acompañaba al inerte cuerpo. Tulia se arrodilló al lado del cuerpo de su madre. No emitió ningún sonido, solo sus lágrimas se deslizaban por sus mejillas sin parar. Lentamente puso su pequeña mano en la espalda y acercando su rostro al de su madre le dio un beso manchando sus labios. Tulia quiso gritar, quiso llorar, aún más, se llenó de furia y dolor, pero aún seguía sin emitir ningún sonido. Unos minutos después, sin salir de su estado de shock, se fue caminando adormilada hacia donde estaban sus hermanos. El camino fue eterno hacia ese árbol. Tulia quería sacar ese dolor que tenía en el pecho, pero en su mente la poca lucidez que tenía le empujaba a una idea, una sola idea que le había acompañado toda la noche: proteger a sus hermanos. Ya en la casa del árbol, Juan, su hermano de 8 años, había despertado. Apenas vio a su hermana le preguntó: ¿dónde estabas? Tulia lo miró y, reviviendo la escena que acababa de ver, no dijo nada, solo se quedó de pie mientras las lágrimas caían de su rostro. Cuéntame un cuento para verte sonreír, dijo el niño repentinamente con su dulce voz. Tulia lo miró y, volviendo de su estado, se dio cuenta de la responsabilidad que le había encomendado su madre. Así que secó sus lágrimas y, obligándose a reír, se sentó para empezar a narrar sus acostumbrados cuentos. Pero cuando quiso iniciar a hacer algo que había hecho cientos de veces, notó que sus palabras no eran las mismas, no podía hablar bien. Algo pasaba, se puso de pie e intentó pronunciar algunas palabras, pero no podía. Ese día Tulia, después de ver una escena horrible para una niña de 10 años, perdió el don del habla y de la elocuencia, algo con lo que ella y sus hermanos habían sido tan felices. Llorando, tomó al bebé, despertó al resto de sus hermanos y con señas les ordenó que la siguieran. Cuando amaneció, los 6 niños estaban afuera de la iglesia del pueblo, pidiendo ayuda. Después de mucho tiempo, Tulia poco a poco recuperó el habla, pero jamás pudo pronunciar una palabra correctamente. Ella fue separada de sus hermanos, quienes fueron enviados a orfanatos. Ella, por otro lado, se fue a la gran ciudad, donde tuvo que sobrevivir sin volver a saber nada de sus raíces y de la familia que perdió.